Oremos juntos. Dios Padre, que lleno de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de Jesucristo, por su sangre, todo fue derramado en la cruz, nos ha limpiado todo nuestro pecado, nos ha dado esperanza del cielo. También te damos gracias que nos guiando siempre en tu iglesia. La iglesia es cuerpo de nuestro Señor y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor siempre está guiando, protegiendo a nosotros, somos miembros de la iglesia. Entonces nosotros queremos amarnos uno con otros en la iglesia y también servimos uno con otros y por último queremos evangelizar ese evangelio hacia todo el mundo. Sabemos que desde el lunes de semana que viene tendremos seminario bíblico. Entonces te pedimos que nos guía muchas almas perdidas a nuestra iglesia, para que ellos también puedan comprender tu gran amor, tu salvación a través de tu Biblia. Entonces, también te pedimos que nos da mucha sabiduría, inteligencia, para que nosotros podamos trabajar mejor por ti. Somos hijos de Dios, por eso queremos andar una vida santificada. Pero sin tu palabra, sin tu guía, nosotros no podemos hacer nada. Por eso, Dios Padre, que siempre está con nosotros en la tierra, por favor. Y también entre nosotros, algunos hermanos, hermanas, están pasando dificultades, sufrimientos, enfermedades. Dios, tú eres Señor de señores, Rey de reyes. Tú solucionas, sana cada uno de nosotros. También algunos hermanos, hermanas, hoy no pueden venir. Que Dios cuídales donde estén, por favor. Y los corazones de oyentes, también te pedimos que hables para que pueda entender tu palabra. Y de la boca del predicador dejamos tu poderoso mano para que pueda predicar bien tu palabra. Y hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Segundo Timoteo, Nuevo Testamento, ¿no? Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Leamos juntos lentamente. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Como semana que viene, lunes, tendremos seminario bíblico, desde lunes hasta viernes. Y a qué momento nosotros aprenderemos la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis, creación del universo, y hasta Apocalipsis. Entonces, es muy difícil que durante 5 días vamos a enseñar toda la Biblia, pero a través del seminario podemos conocer por qué nosotros debemos aprender la Biblia. ¿Por qué? Hay una razón, ¿no? Por eso hoy a través de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 a 17, hoy aprenderemos qué propósito tenemos para aprender la Biblia. En San Juan capítulo 1, versículo 1 está escrito, ¿no? En el principio era verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces nosotros no podemos ver Dios con nuestros ojos, porque Dios es espíritu, ¿no? Con nuestros ojos no podemos ver. Entonces hay muchas personas que dicen, si Dios manifiesta que antes de mí, yo creo.
Pero sabemos a través de la Biblia, Dios no podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces, ¿a qué momento? ¿Cómo podemos ver a Dios? Con la Biblia. Por eso aquí San Juan 1.1, el principio era verbo. Verbo significa la palabra de Dios, la Biblia. Y verbo era con Dios. Y verbo era Dios. Entonces nosotros podemos aprender la Biblia para conocer a Dios. Entonces nosotros a través de la Biblia sabemos que Dios existe a través de la Biblia. Por eso durante el seminario vamos a aprender también el propósito de aprender la Biblia. ¿Sabéis cuántos idiomas ya ha traducido la Biblia hasta ahora? ¿No? ¿No sabéis? Más de 3.350 idiomas. Por ejemplo, esta planeta, ¿cuántos países tenemos? 230, ¿no? 240 más o menos. Pero ya ha traducido 3.350 idiomas. Y también la Biblia es un libro más vendido en la historia. Más o menos 70.000 millones ha vendido. Pero sabemos, nuestra tierra, ¿cuántas personas estamos viviendo? 7.000 millones, ¿no? Entonces la Biblia, 20.000 millones ha vendido. Entonces sabemos que toda la Biblia está llena en el mundo. Todos lugares y todo idioma, todas las naciones pueden aprender la Biblia. Puede conocer a Dios. Por eso, propósito. ¿Por qué Dios, a través de su poder, nos ha dado la Biblia? Entonces, tenemos que entender. Por ejemplo, que hay una historia real. Hay un hombre que viene de estadounidenses, ¿vale? Un hombre. Y él viajó a una zona amazona, que quiere viajar allí. Entonces, ¿a aquel momento se ha encontrado un hombre de Amazonas, estaba leyendo un libro abajo de un árbol. Estaba leyendo un libro. Entonces, este estadounidense, acercando a este hombre, y se dio cuenta de que está leyendo la Biblia. La Biblia hasta allí llegado, ¿no? De Amazonas. Hasta ello que está leyendo la Biblia. Por eso este estadounidense quiere mostrar su nacionalidad, como su orgulloso. Soy de Estados Unidos. Entonces estaba hablando con ese hombre, decía, la Biblia en Estados Unidos ya ha pasado la moda. La persona ya no lee la Biblia porque ya ha pasado la moda. Quiere mostrar su orgullo, quiere mostrar su como poder, ¿no? Vengo de Estados Unidos. Entonces ese hombre, después de escuchado la palabra de ese hombre, le responde que la Biblia ha pasado la moda o no, no sabemos. Pero yo sé una cosa muy clara. Si hoy la palabra de Dios, la Biblia, no entra en mi estómago, entonces tú hoy estarías en mi estómago. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque ese hombre de Amazonas es caníbal, que se come a las personas, se come humanas. Entonces la Biblia ha entrado en su corazón, su estómago, entonces sabe que no puede comer como carne de humano, ¿no? Entonces esto como una historia real. Eso quiere decir, la Biblia ya está llegada a la última de la tierra. Todas las personas pueden comprender, pueden aprender la Biblia. Porque está traducido de máxima, ¿no? Los idiomas. No sé, otro país, por ejemplo, en China, muy grande, ¿no? En China, muy grande, y hay muchas provincias. Y luego entre provincias hay sus idiomas también. Por ejemplo, hablamos mandarín, todo el mundo sabe hablar esto, pero cada provincia, cada pueblo tiene su idioma. A veces no entendemos. Por eso necesita traducir más de 3.350 idiomas, para que todos los pueblos también entren a esa Biblia. Por eso, ¿por qué tenemos que aprender la Biblia? Dios nos ha dado.
hay un propósito, ¿no? Hay un propósito. Entonces, volvemos, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. 15, perdón. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Leamos juntos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe es en Cristo Jesús. Primera razón que Dios nos da la Biblia. Y primera razón para que las personas que aprenden la Biblia es para obtener la salvación. Por ejemplo, Dios ama el mundo. Dios quiere que todas las personas lo encuentren a través de la Biblia, porque sabemos que nosotros no podemos ver a Dios. Entonces nosotros a través de la Biblia debemos buscar a nuestro Dios, buscar su salvación. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad. Entonces, conocimiento de verdad, ¿qué significa? Significa Dios nos ha dado la Biblia. A través de la Biblia tenemos que buscar conocimiento de verdad, de salvación. Entonces, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, venga conocimiento de verdad. ¿Y cómo podemos entender conocimiento de verdad? Solo por la Biblia. Si la Biblia no nos enseña cuál es verdadera, entonces no podemos saber. Las personas, sus pensamientos, según sus pensamientos vivíamos, ¿no? Pero la Biblia nos dice, cualquier persona que vive ese mundo deberá recibir la salvación. Entonces, ¿a qué momento nos han entendido? Nosotros necesitamos recibir la salvación. Porque todos los hombres son pecadores, ¿no? Ante de Dios. Dios en 6 días ha creado todo el universo durante 6 días. Y por ejemplo, último día, sexto día, creado los hombres, según su imagen, según su semejante. Entonces, ¿a qué momento no es significado nuestro rostro es como nuestro Dios, sino espíritu? Toda persona tiene su espíritu en corazón, pero debido de Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, pecaron ante Dios. Entonces fueron rechazados por de Edén. Eso significado por sus desobediencia. Entonces todos nosotros, sus descendientes, nosotros convertimos como pecadores. Entonces, ¿a qué momento? Para todos los pecadores necesitamos recibir la salvación. Si pensamos un poco profundo, toda nuestra vida es 70, 80 años, ¿no? Alguna persona puede vivir hasta 100, pero pocas. Pero durante 70, 80 años, dentro de nuestra vida es siempre llena de molestia y trabajo. Entonces, ¿qué significado tiene nuestra vida durante 70 años, 80 años? Los animales, ellos no trabajan, ¿no? Tienen comida, ¿por qué no trabaja? Y ellos no piensan en el futuro tampoco. Pero los hombres, ¿por qué viviendo con dificultades, sufrimientos y con dolores, lágrimas durante 70, 80 años, como tiempos cortos? ¿Por qué? Si ese tiempo, la vida es todo, entonces no tiene significado. Por eso, mientras vivimos ese mundo, debemos encontrar por qué tenemos que vivir este mundo durante 70, 80 años, ¿no? Busquemos Salmos capítulo 90, versículo 10. Salmos capítulo 90, versículo 10. Salmos capítulo 90, versículo 10. Salmos capítulo 90, versículo 10.
Leamos juntos. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y poramos. A través de la Biblia sabemos que nuestro cuerpo no solo existe nuestro cuerpo, sino nuestra alma y espíritu. Todas las personas formado tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Aquí dice nuestro cuerpo, nuestra edad es mismo, son 70 años. Sin más robusto son 80 años. Pero sobre todo nuestra vida, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y poramos. ¿Qué significa eso? Significa la muerte. La muerte que es separación entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces, nosotros estamos viviendo 70, 80 años. ¿Qué significa tenemos propósito? ¿Por qué? Nadie puede decir yo nunca muere, ¿no? Hay una profecía verdadera, es que toda persona debería morir. Nacemos con orden, ¿no? Alguna persona nacido en 1960 y luego 61, 62 y hasta ahora 2025. Pero morimos con la orden, ¿no? No. Hay muchos niños también, por enfermedad, por accidente también pueden morir. Y la muerte no viene como nos avisa, ¿no? Esta persona debería morir. No, sí avisa. Sí, avisa. Nacimiento, sí. Sabemos que cuando embarazada y por pasar tiempo, 9 meses y da la luz. Pero la muerte no. Sí avisa, sí avisa. Entonces, sabemos a través de eso, después de muerte hay juicio. Ese es el problema. Toda persona vivimos en ese mundo, pero después de muerte significa separación de nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces, cuando la persona muere, entonces debería sentarse ante de Dios cara a cara, porque después de muerte hay juicio. Busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera sola una vez y después de esto es juicio. Eso no es mi palabra, ¿vale? Esa es la palabra de Dios. Toda persona debería morir. Por ejemplo, después de 70 años, creo que aquí no hay nadie, ¿no? Después de 70 años. Por eso nosotros sabemos que después de morir, nosotros debemos ver a Dios cara a cara. En Job, capítulo 19, versículo 26, y después de desecha está mi pie, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, cada uno de nosotros hay que estar bien ante de Dios. Dios llevará a los salvos al cielo y los no salvos infiernos. Porque en nuestro cuerpo vivimos 70, 80 años, pero nuestra alma vivirá para siempre. Entonces, después de muerte, la persona debería entrar a un sitio eterno. Un sitio de cielo, otro sitio es infierno. Por eso, ¿por qué aprendemos la Biblia? Es porque recibimos la salvación. Para que nuestra alma pueda entrar al cielo. Eso es propósito de Dios para que con todos nosotros, para que toda persona sea salvo, venga conocimiento de verdad. Por eso, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Timoteo, desde niñez has sabido sagradas escrituras. Eso quiere decir, Timoteo, desde muy pequeño, de la niñez entre 6 a 12 años, ha recibido la salvación. ¿Por qué? Por la fe.
en Cristo Jesús. Entonces nosotros sabemos que nosotros debemos recibir la salvación a través de la Biblia. Eso es el propósito que Dios nos ha dado la Biblia, para que nosotros evitamos el juicio de Dios que vendrá en el futuro. Por eso, ¿cómo podemos recibir la salvación? ¿Cómo nosotros podemos creer en Jesús? Es por oír. Por eso, durante 5 días de seminario, escuchamos la palabra de Dios. En aquel momento, Dios nos enseña cómo podemos recibir la salvación. Por su manera, por su manera. Busquemos Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Las damas preparadas? Romanos capítulo 10, versículo 17. Hermana, leamos juntas. 1, 2, 3. Gracias. Así que la fe es por oír, y oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros, para tener la fe verdadera, necesitamos ¿qué? ¿Hacemos mucha ofrenda? ¿O hacemos buen trabajo, servicio en la iglesia? ¿O ayudamos a la persona para tener la fe verdadera? No, solo por oír. Hoy todo ha traído las orejas, ¿no? ¿Sí? A una persona ha dejado la oreja en la casa. Sí, todos hemos traído las orejas. Entonces, es que la fe por oír, ¿no? Y oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros, a través de la palabra, podemos tener la fe verdadera. Que la palabra nos enseña el propósito de nuestra vida. Y por la palabra nos enseña quién somos ante Dios. Y palabra nos enseña quién murió por nosotros. ¿Cómo podemos recibir la salvación? Entonces, el propósito primero es que debemos recibir la salvación por la palabra de Dios. La palabra de Dios es como semilla viva. Cuando una semilla cae en la buena tierra, ¿qué pasaría? Brota las hierbas, ¿no? Entonces nosotros también, con la palabra de Dios cae en nuestro corazón como la tierra. Entonces, si nuestra tierra es buena tierra, entonces podemos entender la palabra de Dios. Busquemos 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. ¿Ya han encontrado? Muy rápido, ¿no? Esta vez. Leamos juntos lentamente. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No ha sido anunciada. Muchas gracias. Aquí quiere decir todas las cosas de este mundo, hasta nuestro cuerpo, como hierbas, como flores, son temporales. Son temporales. Hay un día todas esas cosas nos dejará y nuestro cuerpo también. Por eso la palabra nos enseña, solo la palabra de Dios permanece para siempre. San Marcos capítulo 13, versículo 31 está escrito, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor permanece para siempre. Por eso nosotros tenemos que recibir la palabra
la palabra para siempre, es la vida eterna. Cuando venga el Señor, toda la tierra estaría quemada. Estaría quemada. Entonces, ¿a qué momento toda cosa está dentro de la tierra desaparecerá? Pero nuestra fe, nuestra salvación permanece para siempre. Entonces, el propósito para aprender la Biblia, el primero es recibimos la salvación. ¿Para qué? Para evitar ese juicio que Dios nos manda. Creo que todos lo sabéis sobre Arca de Noé, ¿no? A qué momento Dios ve toda la tierra está llena de pecado, ¿no? Llena de pecado. Entonces Dios quiere juzgar el mundo. ¿Con qué? Con agua. Entonces, ¿a qué momento toda persona qué estaba haciendo? Comiendo, bebiendo, casando, dando casamiento. Ellos no tienen interés de la palabra de Dios. Aunque Noé estaba predicando durante más de 100 años a ellos, diciendo, arrepentíos, vuelve al Señor. ¿Por qué? Va a caer lluvia, hay diluvios. Entonces, para evitar ese juicio, tiene que entrar la arca que Dios me ha enseñado para hacerlo. Entonces, todas las personas estaban burlando a Noé, diciendo, toda mi vida que he vivido, como 800 años, nunca he visto la lluvia que cae en el cielo. Porque a aquel momento que sale vapor, ¿no?, de la tierra, nunca ha caído la lluvia. Entonces, la persona no quieren creer. Pero ¿hasta cuándo ellos ya han creído? Hasta que cae la gota de agua desde el cielo. Pero a aquel momento ya es demasiado tarde. ¿Por qué? La puerta del arca de Noé está cerrada por Dios. Entonces, por la persona no puede abrirse. Entonces, agua poco a poco creciendo. La persona a aquel momento les di cuenta que tengo que subir a arca. ¿Para qué? Para que salvar mi cuerpo. Para que puedo vivir. Pero a aquel momento nadie puede entrar a arca. Ya es demasiado tarde. En nuestra época también. Dios en la Biblia siempre nos enseña, hay juicio. Entonces, para evitar ese juicio, tienen que escuchar la palabra para recibir la salvación. Entonces, la persona no tiene interés. ¿Cómo puede ser la tierra estaría quemada por fuego? Entonces, ¿cuántos fuegos necesita? No entiende. Pero la Biblia, sinceramente, nos enseña, Dios juzgará el mundo con fuego. Entonces, debemos volver a Dios. ¿Para qué? Para recibir la salvación. Entonces, la iglesia, ¿por qué existe en esta tierra? Es para anunciar el evangelio. Para que la persona vuelva al Señor, como arca de Noé. Entonces la persona entra a la iglesia, escucha la palabra de Dios con corazón sincero, entonces puede entender Dios su gran amor para con todos nosotros. Por eso entre nosotros, si alguna persona todavía no entiende la salvación, todavía no sabes amor de nuestro Dios y su misericordia, por favor, escucha el seminario. ¿Para qué? Para que nuestra alma. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Máximo 10 horas, ¿no? Máximo 10 horas. Cada día 1 hora y media, más o menos. Entonces, si escuchamos bien durante esas 10 horas, entonces podemos recibir bendición mayor que la persona que puede recibir. Es la salvación nos ha dado Dios a través de Jesús. Entonces, el primer propósito es que toda persona debería recibir la salvación a través de la Biblia. Nos enseña primeramente para ser buenos hombres. Sí, también tenemos que ser un buen hombre, buena persona. Pero primeramente debemos entender la salvación. Y luego, segundo paso, es para nosotros, para instruir en justicia. Eso es segundo. Busquemos 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Los caballeros, leamos juntos. 1, 2, 3. ¿Qué pasa a los caballeros? No sale la voz, ¿no? No sale la voz. No pasa nada. Os doy otra oportunidad, ¿vale? Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Leamos juntos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Ahora mejor. Entonces, en segundo lugar, a través de la palabra de Dios, nuestro espíritu debería crecer. Después de entendemos la salvación, entonces ¿a qué momento estamos permaneciendo en la iglesia? Entonces, nosotros deberíamos crecer a través de la Biblia. Por ejemplo, como una familia, un niño que para crecer bien, los niños necesitan tres cosas, ¿no? Primeramente es amor de su madre, ¿no? Y luego alimentos. El tercero es enseñanza de su padre. Así que los niños pueden crecer bien. Entonces nosotros también, después de entendemos la salvación y luego la palabra aquí dice, nos enseña, nos redarguye, nos corregir, nos instruir en la justicia. Entonces aquí dice enseñar, se refiere a enseñar a la persona de una manera positiva, que puedan conocer a Dios y la voluntad de Dios poco a poco, para enseñar. La palabra de Dios que nos enseña una a una, ¿no? Y luego para redarguir, se refiere a reprender a las personas para hacerles entender lo que está bien y lo que está mal. Después de recibir la salvación, no quiere decir ya somos santos, no cometemos pecado, viviremos como un santo, no. También cometemos errores, cometemos pecados. Pero ¿a qué momento? ¿Cómo puedes nosotros caminar un camino perfecto que Dios nos ha enseñado? Por la Biblia. Por eso la Biblia le da guía para que nosotros sabemos qué es bien, qué es mal. Un cristiano verdadero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cosas no debemos hacer? Entonces, a través de la Biblia nos enseña. También para corregir, se refiere de volver a camino correcto a una persona que se ha extraviado. Nosotros fuimos guiados por nuestro Dios. Dios nos ha dado un camino correcto para hacia Él. Pero a veces otro camino queremos caminar por nuestro pensamiento. Y a qué momento, a través de la palabra, nos corrige nuestro camino. Si nosotros hemos recibido salvación, entonces Dios nos guía, nos protege. También guía nuestro camino. ¿Para qué? Nosotros podemos andar correcto ante de Dios. Luego, por último, instruir en justicia. Se refiere a aprendemos la justicia de Dios poco a poco, paso a paso, desde básico hasta el avanzado. Entonces, esto es segundo lugar, que a través de la Biblia, todos los cristianos verdaderos salvos deberían crecer. Su fe, su personaje, su pensamiento, su obra. ¿Me entiendes? ¿Sí? Por eso que la Biblia nos enseña la palabra de Dios, hay muchos ejemplos. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos que Dios nos ha dado. Primero, que se puede decir que la palabra de Dios es como una lámpara.
todo tenéis en casa, ¿no? Ahora llamamos como bombillas, ¿no? Pero antiguamente la persona utilizaba como lámparas, con aceite y luego con fuego, ¿no? Y luego, ¿para qué? Lombrar toda la casa. Por ejemplo, por la noche, si queremos hacer algo, pero sin la luz, ¿podemos hacer o no? No podemos hacer. No podemos hacer, es muy difícil, porque sin lámpara no podemos andar ni siquiera. Por eso que Salmo 119 y versículo 105 dice, la palabra de Dios es como lámpara. Buscamos Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Leamos juntos. La lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí dice, la palabra de Dios es como una lámpara que nos lumbrera el camino. Debido de que este mundo es oscuro, está llena de pecado. Entonces, para los cristianos que viven ese mundo es muy difícil. Como la persona está andando en oscuridad, no puede ver, no puede adelantar. Entonces, ¿a qué momento necesitamos la palabra de Dios que nos ilumina nuestro camino? Entonces, si hay luz por la noche, entonces podemos andar correctamente. Pero si no hay luz, siempre caemos. Entonces, la palabra de Dios es como lámpara, ¿qué? Para lumbrera nuestro camino. Por ejemplo, antiguamente las personas que dormirse muy temprano. ¿Por qué? Porque no hay lámpara, ¿no? No hay bombilla, quiero decir, no hay luz. Entonces, toda persona que se acuesta muy temprano, no hay ninguna persona que dice que no puedo dormir por este tren, por otra cosa. Sino todo puedes. Pero ahora, ¿qué problema? Móviles. La persona dice que no puede dormir. Entonces empieza a jugar móvil hasta las 2, hasta las 3 de madrugada, ¿no? Eso también es un problema. Que móvil llega a muchas notificaciones de este mundo, que nos enseña la cosa del mundo. Entonces, si andamos solo con la móvil, entonces nos lleva pensamiento del mundo. Pero aquí dice, la palabra de Dios es como lámpara, nos enseña nuestro camino correcto hacia nuestro Señor. Entonces, como San Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz. Nosotros somos hijos de luz, debemos vivir con luz, con nuestro Dios. Andamos en la luz. Entonces, la palabra de Dios que nos ilumina nuestro camino. Y también la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? Busquemos Santiago capítulo 1, versículo 23. Santiago capítulo 1, versículo 23. Santiago capítulo 1, versículo 23. Las damas preparadas, leamos juntos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Aquí dice, la palabra de Dios es como un espejo. Creo que todas las hermanas, hermanos, antes de venir, ¿han visto espejo o no? ¿Sí? ¿Para qué? Creo que algunas hermanas también hicieron como maquillaje, ¿no? Sí, pintando cejas, pintar labios. ¿Para qué? Para que se vea bien, ¿no?
A ver si tengo una mancha en la cara y puedo limpiarlo con agua, ¿no? Puedo lavarlo bien. Entonces aquí dice la palabra de Dios como espejo. ¿Para qué? Para que vean nosotros cómo estamos. Sobre todo en seminario. La palabra de Dios como espejo. ¿Para qué? Para que toda la persona pueda ver a sí mismo, ante de Dios, quién soy. ¿Quién soy? La Biblia dice que en este mundo no hay justo ni a uno. No hay quien haga bueno, no hay ni siquiera uno. Todas las personas son pecadores ante Dios a través de la Biblia. La Biblia como espejo. Como espejo. ¿Para qué? Para que vean nosotros somos pecadores ante Dios. Pero hay un problema. Hay muchas personas que te pueden escuchar seminario, te puede ver espejo de la Biblia y siempre decía, yo no soy pecadora. Mi esposo sí. Mi esposo sí, gran pecador. Cometido muchos pecados, pero yo no. Entonces, ese espejo para otra persona o para a sí mismo. ¿Para quién? Para sí mismo, ¿no? Pero siempre hay personas que utilizan espejo para otra persona. Mira, tú tienes una mancha, quítala. ¿Eso es bueno o malo? Eso es malo. Entonces, cuando llevamos la vida cristiana es igual. Es muy peligroso. Utilizamos la palabra para otra persona. Es muy peligroso. La palabra de Dios es para a sí mismo. Te puede escuchar la palabra de Dios. Te puede ver espejo la palabra de Dios. Puede encontrar mi error, mi fallo. Entonces, voy a cambiar poco a poco. Pero muy peligroso es que utilizar la palabra de Dios enseñar a otra persona. Mira, hermana, haces mal, ¿no? Mira la palabra. Sí, ¿no? Hay personas que hacen esto. Pero delante de Dios es muy peligroso. ¿Por qué? Después de esto se puede salir corazón orgulloso. Piensa que a sí mismo muy bueno. Otra persona no. Por eso la palabra de Dios es como espejo. ¿Para qué? Para a sí mismo. Si tengo mancha, tengo sucio, puedo limpiarlo con agua. Es con la Biblia. ¿No? Creo que entre nosotros no hay ese tipo de personas, ¿no? Sobre todo cuando escuchamos seminario, debemos entender, ante la palabra como espejo, tengo mancha, pero ¿cómo puede limpiar esta mancha? ¿Cómo? ¿Solo mirando el espejo ya se quita sola? No, con las aguas, ¿no? Por eso la Biblia nos enseña también, la palabra de Dios es como agua, ¿no? Busquemos Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Leamos juntos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. La palabra de Dios en funcionamiento es lavar sucio. Sobre todo, la palabra de Dios nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿no? La palabra nos enseña. Luego, a través de su sacrificio, su sangre, nos ha limpiado todo nuestro pecado. Si nosotros no leemos, no estudiamos la palabra de Dios, entonces nuestro pecado no puede ser perdonados. No podemos recibir la salvación. En segundo lugar, cuando llevamos la vida cristiana, si tenemos un fallo, tenemos errores. Entonces, si no estudiamos la palabra, si no entendemos su voluntad, la voluntad de Dios, no podemos limpiar nuestro fallo. Entonces, cuando entendemos la palabra de Dios, entendemos nuestro fallo, entonces cambiaríamos, ¿no? Nuestro fallo. Entonces, eso es funcionamiento de agua. Entonces, aquí también, para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento de agua para la palabra. En la iglesia también, en la iglesia. Nosotros somos miembros, ¿no? Somos miembros de la iglesia. Y la cabeza es Dios.
cabeza es Dios. Nosotros hemos recibido salvación. Entonces Dios sí o sí nos lleva al cielo. Pero cuando vivíamos ese mundo llena de maldición, pecados, entonces a veces puede ser llena de sucio, ¿no? Llena de sucio, como la persona. Te puede trabajar un día, entonces por la noche cuando vuelve a casa, ¿qué hacemos? Directamente dormimos en la cama, ¿no? A una persona así. Yo era así antes del casamiento. A veces no quiero ducharme. Pero eso es importante que te puede trabajar un día, te puede hacer una cosa un día entero, volver a casa, ¿qué? Ducharse, ¿no? ¿Para qué? Para limpiar nuestro sucio. En la iglesia es igual. Dios, a través de Jesucristo, nos guía nuestro camino en la iglesia. También con su palabra, como agua, limpia nuestro sucio. No es para que nosotros no vayamos al infierno, sino limpiamos nuestro sucio, nuestros malos pensamientos y las cosas malas de este mundo. Entonces, con agua, Dios limpiaría su iglesia. ¿Me entiendes? Sí. Y también la palabra de Dios es como medicina. Busquemos Proverbios capítulo 4, versículos 20 y 22. 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 Leamos juntos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guardarlas en medio de tu corazón, porque son vida de los que las hallan y medicina a todos sus cuerpos. Aquí nos dice nuestro Señor, la palabra de Dios es como medicina. Por eso no debemos entiende la palabra de Dios. Hay unas personas que te puede leer ese como versículos, puede pensar, desde entonces, cuando me toca una enfermedad, entonces voy a leer la Biblia. Entonces me sanará todas mis enfermedades. ¿Eso significa eso? ¿Significa eso? Entonces todos los hospitales deberían ser, ¿no? Eso no, sinceramente, no significa eso. Pero, ¿qué significa aquí? Dice, la palabra de Dios es como medicina. ¿Qué se refiere aquí? Se refiere, esto significa que cuando estemos enfermos, no necesitemos tomar medicina y solo leer la Biblia. No se refiere a esto, sino otro significado. Esta palabra se refiere que cuando obedecemos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón, es buena medicina. Obedece la palabra de Dios, es buena medicina. ¿Me entiendes? Un ejemplo. Busquemos primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Encontramos, leamos juntos, está siempre gozosos. Aquí, ¿qué quiere decir palabra de Dios? Nosotros debemos estar siempre gozosos, con alegría, ¿no?
alguna persona todavía no ha encontrado. Entonces, mírame, no pasa nada. Mírame, por ejemplo, leemos primero Tesalonicenses 5:16, está escrito, está siempre gozosos. Ese versículo es la medicina que Dios nos ha dado. Mírame, por favor. Mírame. Dios nos ha dicho, vosotros deberíais siempre gozosos. Eso es un tipo de medicina, ¿sabéis? Por ejemplo, los asiáticos, cuando toca gran enfermedad o cáncer, se dejaría todo su trabajo, sus posiciones, toda cosa. Y luego iba a la montaña. No quiere ir al hospital, sino ir a la montaña, come las cosas naturales primeramente y luego aleja a toda la persona. Quedan solo. ¿Me entiendes? Quedan solo, hace las cosas y quedan solo, come solo. Y también hay unas personas cuando toca una gran enfermedad como cáncer y no quiere ir al hospital, sino viaja a todo el mundo. Lo que tiene ganado toda la vida quiere viajar. ¿Por qué? Nunca ha viajado. Toda la vida trabajando, sufriendo. Y te puede tocar enfermedad, cáncer. Entonces, él piensa que me queda poco tiempo ya en esta tierra. Entonces, vende todas sus cosas, lo que tiene, y viaja a todo el mundo. Pero después de eso, durante 6 meses o un año viajando, y cuando te puede devolver sus cáncer, es parecido. ¿Me entiendes? Eso quiere decir, cuando tenemos nuestro corazón alegría, eso nos ayuda que quita nuestras enfermedades. Por eso hay un científico dice, cuando la persona está gozosos, sus corazones secretan una hormona, sus corazones, vertiga que mata 95% las células cancerosas. Por eso hay muchas enfermedades. ¿De dónde viene? De nuestro corazón. Si una persona siempre desmayado, siempre que no tiene alegría en su vida, entonces puede obtener la enfermedad. Entonces eso es tipo de medicina que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que todos los hermanos salvados siempre estamos gozosos. Y eso nos ayuda, nuestro cuerpo. Aunque hay muchas palabras que con nuestra tecnología no podemos entender. Pero sabemos que cuando obedecemos la palabra de Dios es como una buena medicina. Como los pueblos de Israel. Cuando Dios estaba guiando a ellos en desierto, decía que cuando tocáis que cadáveres, o sea, animales, sea hombres, debería lavarse la mano. Debería ducharse todo el cuerpo. Debería estar fuera del tabernáculo durante 7 días. La persona de aquel momento no entiende, ¿no? Pero ahora sí entendemos. ¿Por qué? Hay bacterias, ¿no? Eso también. Si cuando obedecemos la palabra de Dios es como medicina que puede sanar nuestro cuerpo. ¿Me entendéis? Vale, gracias. Por eso que nosotros cuando estamos en trabajo, en la casa o la iglesia, puede pasar muchos problemas. Y a veces no sabemos qué respuesta tenemos. Entonces, ¿a qué momento debemos buscar a Dios? A su palabra. Y a su palabra nos da todas las respuestas. Las respuestas de nuestra vida, nuestro trabajo, cualquier situación es que estamos sufriendo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, ¿no? Nos corrige. Entonces, los hermanos, cuando sufrendamos muchas cosas, dificultades, sufrimientos, no entendemos. Si soy hijo de Dios, ¿por qué tengo todas esas cosas? Entonces, en aquel momento
¿Dónde debemos buscar? La Biblia. La Biblia. Entonces, después de terminar escrito la Biblia, entonces Dios no necesita liberar otras cosas importantes para los humanos, sino la Biblia. La Biblia tiene todas las respuestas. Busquemos Isaías capítulo 34, versículo 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. Isaías capítulo 4, 34, versículo 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. Leamos juntos. Inquirí el libro de Jehová y le sin falto a uno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reúne su mismo espíritu. Entonces, la Biblia está llena de la voluntad de Dios. Está llena de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Buscar su voluntad a través de la Biblia. ¿No? ¿Es fácil? Entonces, después de conocer su voluntad, ¿qué debemos hacer? Obedece su voluntad. Entonces, ¿a qué momento podemos recibir protección de Dios y creación de Dios y bendición de Dios nos ha dado a través de la Biblia? Volvemos, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Leamos juntos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el primer paso hemos aprendido, ¿no? El propósito de aprender la Biblia, primeramente, es que todos los hombres deberían recibir la salvación. Todos los hombres, primeramente. Y segundo, después de recibir la salvación, tenemos que permanecer en la iglesia. Por la palabra nos enseña su camino, por la palabra nos corrige nuestro camino. Por su palabra, poco a poco, pareceremos como Cristo, como Señor, en su justicia. Y tercero, ¿para qué? Para que todos los hombres sean perfectos, preparados enteramente para todas buenas obras. Durante 3 años y medio Jesucristo estaba predicando el Evangelio. Hizo muchos milagros y buenas obras. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo... No, perdón. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 10. 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 Las damas, leamos juntos. 1, 2, 3. Muy bien. En tercer lugar, que cuando nosotros seamos perfectos y preparamos para todas buenas obras. Entonces, ¿qué es buena obra que Dios nos manda? Como aquí Efesios capítulo 2, versículo 10. Creadores en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, todos los cristianos verdaderos, cuando recibimos salvación, crecemos en la iglesia y luego hace buenas obras de Dios. Hace buenas obras de Dios. También busquemos Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito,
capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Leamos juntos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿qué buenas obras nos pide Dios que hagamos? Por ejemplo, durante 3 años y medio Jesucristo hizo muchos milagros, ¿no? Jesucristo resucitó los muertos, limpió a los leprosos, ¿no? Dio la vista a los ciegos, liberó a los endemoniados, que quitando demonios de la persona, y alimentó a 5,000 personas por 5 pan y 2 peces. Toda esa buena obra fue hecho Jesucristo. Entonces, todas esas buenas obras debemos hacer nosotros. Señor no quiere que nosotros solo hacemos esas buenas obras. Si no hay una buena obra, es mayor que todo eso. Es mayor que todo eso. Es que es para anunciar el Evangelio. Para anunciar el Evangelio. Jesucristo, como resucitó los muertos, limpió a los leprosos, dio vista a los ciegos. La persona no se ve, entonces a través del milagro de Dios, ¿qué puede ver? ¿Qué puede ver? Eso quiere se refiere. En nuestro trabajo es igual. Para que la persona son ciegos en este mundo, puede abrir sus ojos entendiendo a Dios, entendiendo su amor, entendiendo la salvación. Eso es nuestra obra, es nuestro trabajo, es buena obra que Dios nos enseña. Busquemos San Juan capítulo 14, versículo 12. 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 Los caballeros, ¿ya encontramos? Leemos juntos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Entonces, Jesucristo hizo milagros, buenas obras, pero nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, entonces Dios nos ha dado este trabajo, es que hacemos las cosas más grandes que Jesús hicieron. Las cosas que predica ese evangelio hacia todo el mundo. Para que las personas están ciegos, puede abrir sus ojos para poder entender la salvación, puede comprender el amor que nuestro Señor nos ha dado. También busquemos Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Ahora toca las tamas, ¿vale? Si leamos muy bien, entonces comeremos mucho. Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. Leamos juntos. 1, 2, 3. Eso es nuestro trabajo. Sabemos que cometieron pecado Adán y Eva, y este mundo está bajo maldición del diablo. Toda persona que
estaba bajo de Satanás, de pecado. Pero a través del trabajo de nuestro Señor Jesucristo, nos liberado de pecado y de la muerte. Entonces nosotros, cuando recibimos salvación, recibimos Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Anuncia ese evangelio hacia todo el mundo para que ellos puedan liberar de como abajo de Satanás, ¿no? Gobernador de Satanás. Eso es nuestro trabajo. También San Lucas, capítulo 4, versículo 18 está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha unido por dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los esclavos y vista de los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Eso es nuestro trabajo. ¿Para qué? Para las personas puede volver al Señor, puede recibir la salvación, puede liberar de muerte y de pecado. Entonces, los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo y pudieron predicar el evangelio, sobre todo el apóstol Pedro, un día predicaba el evangelio, había 3,000 personas a puerto al Señor. Eso es una cosa muy grande, ¿no? Que Dios nos ha mandado. Es para predicar el evangelio hacia todo el mundo. Para nosotros igual, debemos que hacer este tipo de buenas obras. Es predicar el evangelio hacia todo el mundo. Ese es el mandamiento de Dios que nos ha dado. Busquemos San Marcos, capítulo 16, versículo 15. 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 Leamos juntos. Y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es mandamiento de Dios para que todos sus hijos, que debemos predicar ese evangelio hacia toda criatura. ¿Qué se refiere a todas criaturas? ¿Ese evangelio solo para los chinos o solo para los sudamericanos? No. ¿Solo para colombianos? No. Ese evangelio es para toda criatura, todas las naciones, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad. Entonces, toda persona que ha vivido este mundo puede recibir la salvación a través de la Biblia. Entonces, cuando predicamos el evangelio, no podemos ver sus rostros, sus apariencias, sino solo miramos su alma. Si su alma no ha recibido salvación, entonces anunciamos el evangelio de Dios. Hay muchos hermanos que he comunicado con muchos hermanos de otra iglesia, decía: es muy difícil para predicar el evangelio a los españoles. Decía que son orgullosos, ¿no? ¿A qué momento estaba hablando con él? Si Dios quiere, toda persona puede recibir salvación. Porque en nuestra iglesia hay un español, nuestro hermano Ignacio. Muy fiel ante Dios, muy fiel. Muy fieles. Entonces no es imposible, porque Dios mira el corazón. La persona mira apariencia. Podemos mirar, ese tipo de persona, si escucha el seminario, a lo mejor puede recibir la salvación. Y otra persona, esa persona no veo bien, a lo mejor no puede enderezar la palabra. Pero nosotros no podemos ver sus otras experiencias. Miramos a su corazón. Miramos su corazón. Si Dios quiere, ellos pueden comprender la salvación, ¿no? Sí, es verdad. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere, no nosotros.
Nosotros no queremos, pero Dios nos busca. ¿Con qué? Con su palabra, con su amor, con su evangelio. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Aceptar su gracia, su palabra. Como San Mateo capítulo 22, hay una parábola, fiesta de la boda. Había un rey que preparado un banquete para su hijo. Entonces, invitado muchas personas, primeramente los judíos, los que escogidos. Pero ellos no quieren. Ellos no quieren. Últimamente ellos también, aunque no quieren, pero hay una persona también matado a Jesús. Pero a aquel momento el rey, se refiere a Dios, nuestro Señor, nuestro Dios, dice, vayáis en la calle, ¿no? Toda persona que venga al banquete. ¿Banquete de qué? La vida eterna. Dios nos ha preparado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros cuando practicamos el Evangelio, no por nuestros ojos, ¿no? Sino por la palabra de Dios. Nosotros debemos practicar toda persona, sea blanco, sea negro, ¿no? Queremos decir. Toda persona deberá recibir la salvación. Entonces nosotros debemos trabajar así. Luego hay una cosa importante, es para practicar el Evangelio, una persona solo no se puede, sino esa gran obra que Dios nos ha encargado en la iglesia. En la iglesia todos los hermanos amando uno con otros, en la iglesia anunciamos el Evangelio. Busquemos 1 Juan capítulo 4, versículo 12. 1 Juan capítulo 4, versículo 12. 1 Juan capítulo 4, versículo 12. Nos quedan poco, ¿vale? Yo sé, hoy es mercadillo. Voy a intentar antes posible, ¿vale? Terminamos. 1 Juan capítulo 4, versículo 12. 1 Juan capítulo 4, versículo 12. Leamos juntos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos uno con otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, los hermanos, cuando amamos juntos, entonces ¿a qué momento Dios está con nosotros? El poder de Dios es igual. Para las personas no podemos hacer nada, sino por poder de nuestro Señor. Todas las cosas es posible para con Dios. Nosotros a veces vemos, parece imposible, pero para Dios es todo posible. Entonces, según la voluntad de Dios, estamos unidos en el Espíritu Santo y nos amamos uno con otros. Entonces, manifestamos la gloria de Dios y damos la luz, almas salvas. Cuando dentro de la iglesia los hermanos amamos uno con otros, con mismo amor, le unimos. Entonces, ¿a qué momento Dios nos añade las almas? Entre nosotros, entre nuestra iglesia, si cada vez hay almas nuevas nacido, eso quiere decir Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando. Entonces, ¿cómo nosotros debemos hacer esto, no? No una persona solo, no, juntos. Por ejemplo, cuando hacemos seminario, hay personas que practican el Evangelio, ¿no? La palabra, como la poca, somos miembros, ¿no? Miembros de la iglesia. A la persona, los hermanos utilizan solo su poca, como yo, no hago nada, pero solo la poca. Y hay algunas hermanas cocina, limpieza con las manos. Y otras personas que ayudan las almas nuevas, la Biblia, ¿no? También. Y algunos hermanos hacen limpieza. Y también hay muchos hermanos por la noche están orando. Aunque no se ve, pero también estamos juntos haciendo la obra de Dios. Entonces, cuando Dios nos ve, hacemos todo mismas cosas, con mismo corazón, entonces en aquel momento Dios obra para que la persona pueda comprender la salvación. ¿No? ¿Me entiendes? Eso es Dios nos ha dado, ¿no?
Entonces, busquemos Gálatas capítulo 6, versículo 9. Saltamos un poco. Última cosa, pensamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Leamos juntos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo secaremos si no desmayamos. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, es muy fácil, ¿no? Desmayamos. Sobre todo para predicar ese Evangelio hacia nuestra familia. Una vez, dos veces hablamos con ellos, no quiere escuchar, ¿no? Nuestras familias. Y también a veces anunciamos el Evangelio para las personas que no conocemos. Queremos hablar contigo un poco por el Evangelio, con la Biblia, pero no interesa. No interesa. Las personas buenas personas, aunque no interesa, no dirán malas palabras. Vale, pero no me interesa, mejor no voy. Pero hay unas personas que dicen, nos menosprecia. ¿Tú por qué como un rostro, como un chino, está predicando el Evangelio de Dios, que viene de europeo, ¿no? Viene de Estados Unidos? Entonces a veces recibimos ese dolor. Pero aunque así, debemos predicar ese Evangelio. Una vez no vale, entonces dos veces. Si dos veces no vale, la cuarta, ¿no? No debemos desmayarnos. Como aquí dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque su tiempo secaremos si no desmayamos. Hay tiempo de Dios. Eclesiastés capítulo 3 está diciendo, no 10. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir. Hay tiempo de sembrar y tiempo de plantar. ¿Cómo era? Hay tiempo de cosechar y tiempo de plantar, de cosechar, ¿no? Todo tiene su tiempo, quiere decir aquí. Por eso nosotros, si esperamos con paciencia, entonces Dios trabaja. No sé si sabéis, un hombre se llama Edison. ¿Sí? Todos hemos aprendido, ¿no? Cuando estamos en el colegio. ¿Conocéis? ¿Sí? ¿No? Edison, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ese hombre que inventó la bombilla. Ahora sí, la bombilla, lo que tenemos ahora, que fue inventado a él, Edison, un científico. Él, cuando inventó la bombilla en 1879, realizó más de 7.000 experimentos, 7.000 veces. Una vez no vale, la segunda, hasta 7.000 veces. Y luego probado más de 6.000 materiales, 6.000. Y final, tenemos la bombilla para utilizar nosotros. Eso quiere decir, es muy difícil, predicamos a una persona 6.000 veces, pero eso quiere decir, no debemos desmayarnos. No debemos desmayarnos. Si una vez no vale, entonces dos veces. ¿Hasta qué? Hasta que Dios obra. Entonces, cuando Dios obra en su corazón, un momento puede recibir la salvación. ¿A qué momento? ¿Qué debemos hacer? No desmayamos, sino sigue en Señor con alegría, sirviendo al Señor. Entonces, ¿a qué momento? Nuestra familia que no ha recibido salvación, Dios obra a su corazón. ¿No? ¿Me entiendes? Así. Por eso, a veces evangelizamos con lágrimas también. Con lágrimas. Porque sabemos que nuestra familia, si no recibe la salvación, su destino es infierno. Entonces, cuando pensamos su alma, fácilmente tenemos lágrimas.
Entonces, ¿a qué momento debemos orar más a nuestro Dios? ¿Para qué? Para que ellos puedan comprender la salvación. Busquemos último, Salmos, capítulo 126, versículo 6. Salmos, capítulo 126, versículo 6. Salmos, capítulo 126, versículo 6. Leamos juntos. Id andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gravillas. Aquí dice, id andando, andando. Eso quiere decir, cuando evangelizamos, cuando anunciamos el evangelio, no solo por nuestra boca, sino con nuestros pies, andando. Y luego aquí dice, llorando. Llorando, andando, llorando, el que lleva preciosa semilla. Preciosa semilla se refiere a la palabra verdad de Dios. Evangelio, ¿no? Trabajamos, lloramos con lágrimas, andamos, entonces por fin, con paciencia, más Jehová ha venido con regocijo trayendo sus gravillas. ¿Entiende gravilla qué significa? ¿No? Como trigos, parece. Como llevamos solo una semilla, pero trabajamos y oramos en la tierra, por ejemplo, y luego cuando llega tiempo de cosecha, entonces traemos sus gravillas, trigos. Eso quiere decir, a través de nuestro trabajo, Dios obra. ¿Para qué? Para que la persona pueda recibir la salvación. Aunque trabajamos y oramos, pero esperando la voluntad de Dios, entonces Dios nos da la bendición, Dios nos da poder. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir la salvación. Si un trigo, una semilla como un trigo no cae al suelo, no puede producir frutos. Eso quiere decir, nosotros debemos andando y orando, predicando el evangelio. Aunque es difícil, aunque desmayamos a veces y oramos, pero Dios nos da poder. A través de la unión de los hermanos, anunciamos juntos el evangelio de Dios. Entonces, ¿a qué momento tendrá muchas almas, muchas personas pueden recibir la salvación en Señor? ¿Vale? Entonces, un poco resumen. Volvemos a buscar 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Leamos una vez más. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Leamos juntos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Resume, ¿vale? Un poco. Aquí, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 a 17, está escrito sobre el propósito que aprendemos en la Biblia. Primeramente, toda persona debería recibir salvación a través de la palabra de Dios, a través de fe en Cristo Jesús. Eso es base. Toda persona debería volver al Señor. Y segundo, a través de nuestra reunión en la iglesia, nosotros debemos recoger enseñanza, corregir y luego para instruir en justicia. Poco a poco crecemos nuestra fe. Y por último, que los hombres de Dios, quiere decir los salvos, la persona que recibe salvación, sea perfecto, poco a poco pareciendo Señor y luego preparados para todas buenas obras. Sobre todo la buena obra es predicar el evangelio de Dios hacia todo el mundo. Hacia todo el mundo, sobre todo primeramente nuestra familia, que no ha recibido salvación.
y luego nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestros amigos, para que ellos también puedan comprender el gran amor del Señor, pueden recibir la salvación. Eso es más importante. Por eso hoy hemos estudiado que propósito para la persona que aprendemos la Biblia. ¿Me entiendes ustedes? Vale, entonces hoy hay mercadillo, vamos a terminar ahora, ¿vale? Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias a través de la palabra de hoy nos enseña para todo el mundo qué propósito tiene para aprender la Biblia. A través de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 a 17, toda persona deberíamos recibir la salvación, porque Dios nos ha dado la Biblia. ¿Para qué? Para que toda persona pueda encontrar a Él y recibir la salvación en fe en Cristo Jesús, porque nadie puede venir al Padre sin Cristo. Entonces, semana que viene tendremos seminario bíblico para que todas las personas puedan dejar sus cosas y busca su voluntad, busca su palabra. Entonces, con el corazón sincero, podemos recibir la salvación a través de la palabra de Dios. Y después de recibir la salvación, debemos quedarnos en la iglesia. Como San Juan capítulo 15 está escrito, nuestro Señor es la vid, nosotros somos pámpanos. Los pámpanos no pueden separar la vid. Es igual, los cristianos verdaderos no pueden dejarse en la iglesia. En la iglesia todos los hermanos le unimos juntos, amamos uno con otros, servimos uno con otros y crecemos juntos en amor en Cristo. Y también en la iglesia recibimos enseñanza de nuestro Dios y protección de nuestro Dios. Dios nos enseña su voluntad a través de la palabra en la iglesia. También por último, nosotros poco a poco pareciendo al Señor para que nosotros podamos hacer buenas obras que Dios nos ha dado. Es mandamiento de Dios para que todos sus hijos vivan una vida santificada. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos evangelizar este evangelio hacia todo el mundo. Entre los hermanos hay una familia todavía no ha recibido salvación, no ha entendido la salvación. Entonces Dios, te pedimos que os da una ocasión para que ellos puedan comprender la salvación a través de escuchar seminarios bíblicos. Entonces también bendice los hermanos que serví mucho a la iglesia para que ellos puedan recibir más gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entre nosotros, algunos hermanos y hermanas están pasando dificultades, sufrimientos, y Dios también consuelo y resuelve, por favor. Entre nosotros, algunos hermanos y hermanas, por sus cosas no puede venir, que Dios cuidarles donde estén. Y algunos hermanos están pasando tentación del diablo, entonces a través de nuestra oración, para que ellos también puedan volver antes posible en tu cuerpo, en la iglesia. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.